Quiero que me acompañe a ver el Salmo 20. Vamos a leer los 9 versos o los 9 versículos que tiene este salmo. Dice el verso 1: Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Está conmigo? El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. ¿Alguien tiene alguna petición acá? Dice el 6: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Verso 7: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que, ¿qué dice? Que lo invoquemos. Cuando nosotros leemos el salmo, usted no entiende nada más que un salmo. Pero cuando David, este salmo se escribe, hay dos escritores escribiendo el salmo. El Salmo 20 se escribe entre el sacerdote de turno y entre el rey David. David en ese momento, no crea usted que está pasando un buen momento. Desde el segundo libro de Samuel, del capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, hay una guerra de los sirios contra David. En el capítulo 8 David los derrota a los sirios. En el capítulo 10 vienen contra él nuevamente los amonitas, los hijos de Lot, para hacerle la guerra a David. Y David siente que es terrible la gente que viene, es exagerado el ejército que viene contra ellos. Cuando el enemigo venía a destruir a Israel, no venían 100, 200. Eran como langostas, como camellos, llenaban la tierra, el polvo de la tierra. Eran miles y miles de enemigos. Solo las escrituras en Isaías revelan que un día venían 185,000 sirios. Y un solo ángel esa noche peleó y mató a los 185,000 sirios. Un solo ángel. Pero David está angustiado. David tiene la amenaza siria que viene hacia él para destruirlo. Sabe que su enemigo viene a acabar con él, con su nación, a llevarse cautivo a todo el pueblo y quizás a saquear y a robar toda la bendición que el pueblo de Israel tiene. Todas las amenazas del enemigo es queriendo acabar con tu casa, acabar con tu familia, acabar con tus hijos, acabar con tus recursos y que seamos esclavos de él. El diablo detesta verte libre, detesta Satanás verte feliz. Y David, que es un hombre de guerra, que cuando David iba a la guerra, dicen que el enemigo oía el nombre de David y dice que se hacían pipí los reyes del terror, porque era un guerrero de primera. David no era que le elogiaban y de cuello subía, sino que se ganaba ese lugar delante de Dios. Era un guerrero de primera. Pero en ese día David, en vez de ir a afilar machetes, de ir a preparar las espadas, a David se le revela algo y tiene una nueva forma de pelear ese día. Fue a la presencia de Dios como siempre lo solía hacer. En los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad, no te abandones, no te deprimas, no llores, no te encierres a llorar. No te sientas un perdedor, no te sientas un fracasado, porque no eres eso delante de Dios. Delante de Dios eres un hombre victorioso, una mujer victoriosa. No importa lo que te ha pasado, no importa lo que el diablo te diga, no importa lo que el enemigo diga, no importa lo que el infierno traiga contra ti. Tú eres más que vencedor, no en tu fuerza, no en tus circunstancias, sino en el Cristo que fue a la cruz del Calvario y derramó la sangre por ti. Y Él en
en ese sacrificio tú eres más que vencedor. Venga lo que venga, pase lo que pase. Yo no sé si alguien vino esta noche y le puede aplaudir a Jesús. Y David sabía que su victoria estaba en Dios. ¿Alguien sabe aquí que su victoria está en Dios? No, solo dos escucho yo. ¿Alguien sabe aquí que su victoria está en Dios? Búscalo, acércate a Él. Cuando David escribe el Salmo, si usted lo lee, el Salmo dice cosas maravillosas. David está en un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Una guerra, una batalla, una lucha. ¿Y sabe qué hizo el rey ese día, el rey David? En vez de afilar espadas, de preparar escudos, se fue al altar. Y ese día David, yo quizás lo voy a hacer frente a ustedes para no darle espalda, hizo esto. El sacerdote de turno, perdone por la panza, que a uno panzón le cuesta, pero ahí vamos. David se tiró al piso. Si anda falda, cierre las piernas, porque si no, se tiró a adorar a Dios. Él no esperó que le predicaran, Mario. David no llegó a esperar que le tocaran el piano. Se tiró delante de Dios, en la presencia de Dios. Yo tengo una palabra profética para alguien este día. Tus futuras victorias serán conquistadas postrado en el altar de Dios. No importa cuán difícil sea tu lucha, no importa cuán difícil sea lo que está frente a ti, atrévete a postrarte delante de Dios, a orar una y otra vez, a buscarlo en el altar, y vas a ver todo el peso de la gloria de Dios respaldándote, destruyendo a tus enemigos. Tus enemigos van a huir, la enfermedad va a huir, la miseria va a huir, toda dificultad que el diablo trae a tu vida va a huir, y Dios te va a dar la victoria. Es en el altar donde Dios envía ayuda a su pueblo. Y David se postró y ahí lloró, y oró al Señor. Pero ¿no cree usted que David llegó así como estoy yo aquí, con las manos peladas? David vino con ofrendas al altar, porque el hombre que conoce a Dios nunca se acerca a Dios con manos vacías. Nunca. Pastor, ya ahí ya se acabó el mensaje, ya no va muy bueno. Se la puse fácil y se la he puesto fácil. Perdone lo cansadito, porque las libras de panza, ustedes que tienen sus libritas saben, es un sacrificio. Pero se la puse fácil. La ofrenda generacional tiene que ver con 5 ofrendas. Tiene un poder sobrenatural. Dios nunca se olvida de ella. Hágalo de centavos, 5 centavos, como usted sienta. Pero David lo que hizo fue esto. Mire, David no fue, esta es mía, esta ofrenda que yo quiero dar. Y no quiero que la gente que está viendo el video vaya a decir: mira el pastor Anderson, Jefferson, Junior, y yo y la pastora, y voy a hacer esto por la iglesia. Y el hombre se postró. Cuando el sacerdote de turno llega al altar, encuentra al rey postrado en el altar. Ese día David no llegó con sueño, bostezando así, distraído, durmiéndose. Ese día David llegó a llorar al altar. Y cuando el sacerdote lo encuentra en el altar, y el altar lleno de ofrendas, entonces el sacerdote es el que comienza a hablar, no David. Jehová te oiga en el día del... El sacerdote sabía que había una guerra y que David andaba buscando allá refugio y consuelo delante de Dios. Yo estoy alegre, no sé si alguien está alegre esta noche. ¿Y sabe por qué estoy alegre? Por el bien que viene de parte de Dios a tu vida, a tu casa, a tu familia. Yo te lo voy a volver a repetir. Estoy alegre por el bien, por el favor, por la gracia. Usted está dormido, a esta gente que está aquí, yo estoy alegre por todo el bien que viene de parte de Dios para ustedes. A lo mejor aquí se están despertando. El bien que viene de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Caerán 1000, caerán 10,000, pero la gloria de Dios será mostrada sobre ustedes. Alguien que le aplaude a Dios. En los próximos días vas a ver gloria, vas a ver favor, vas a ver la bendición de Dios. Vamos, aplauda al Rey. ¿Cuáles son los beneficios de esa ofrenda, pastor?
Hay una guerra, hay una lucha desenfrenada del infierno. Yo no quiero ni tocar lo que sé, lo que oigo, pero los tiempos que vienen son tan difíciles y todo tiene que ver con esto. ¿Y sabe qué? Tienen tiempo de carrerita. Váyanse por ahí rápido al segundo libro de Samuel, capítulo 8, verso 5. Dice el versículo 5: vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios, a 22,000 hombres. Puso luego David guarniciones en Siria, en Damasco, y los sirios fueron hechos siervos ¿de quién? De David. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, verso 5 estoy. Verso 6: sujetó a tributos a los sirios. Y dice el versículo 6: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Por dónde consiguió esa gloria David? ¿La consiguió dónde? En el altar. Hoy Dios te trajo esta noche para decirte todo el bien y el favor que te va a hacer en los próximos días. Cuando oigas las noticias, cuando oigas noticias de muerte, de desgracia, de miseria, cierra tus oídos, porque no es contigo que está hablando el diablo. Es quizás con aquellos que no están bajo el pacto de Dios, que no están bajo la cobertura de Dios. Porque esta iglesia, Dios me dijo, yo no sé si usted está conectado también, hay gracia y favor de Dios sobre ustedes. Habrá una protección de Dios sobre ustedes. Y el versículo 7 dice: y tomó David los escudos de oros que traían los siervos. El oro que traían para pelear con David, David tomó posesión de él. Pero ¿dónde David conquistó todo? ¿Dónde se conquistan las grandes victorias futuras que vienen? Se conquistan en un altar. Si yo le leo el versículo, el capítulo 10, el verso 18, pero no tengo el tiempo para eso. Número 1, beneficio de la ofrenda generacional. Número 1, Jehová te oirá en el día del conflicto. Cada conflicto que el diablo traiga a tu matrimonio, tu familia, tu casa, a veces vas a sentir que el diablo te está zarandeando y que todo se pierde, pero no se perderá. No porque tú no des la oportunidad que se pierda, sino porque eres un hombre de pacto, un matrimonio de pacto, una familia de pacto. El diablo se va a lamber los bigotes por acabar contigo, por destruirte, por arruinarte. El conflicto va a venir, pero la gloria de Dios te va a cubrir. La gracia del Padre estará contigo. El poder de Dios estará, iglesia, para librarte. Te abrirá puertas en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Y donde pensó el diablo acabar contigo, alguien tendrá que ver la gloria de Dios. Yo no sé si hay alguien este día creyéndole a Dios. Un consejo: no solo oigan esta palabra, créanla, practíquenla. Los tiempos difíciles, enciérrate en tu cuarto y busca a Dios. 2, beneficio 2: Jehová te defiende en momentos que nadie está contigo. Acabamos de ver una pandemia donde si el esposo tenía COVID, la esposa de lejito lo miraba. Si la esposa tenía COVID, el esposo de lejito la veía. Y la sabiduría era: es mejor que se muera uno y no dos. Y con esa sabiduría se cuidaban con la mascarita puesta y de lejitos. Y la comidita se la ponían en el cuarto. Y toda esa gente que te juraba amor eterno, de lejos te veían, hermano. Yo había gente que yo la seguía para saludarla y una bala, volaban. Decía, wow. Trunca el corazón de uno, porque a veces uno, pues, ¿verdad? Eso de que ¿dónde está el amor? Y vino Dios a probar el corazón de la gente. Y donde todo mundo te dijo te amo, pero cuando estabas en el hospital ni a tu propia pariente podías ver. Y si estabas encerrado con el COVID, te encerraban en un cuarto y nadie se acercaba ahí. La comida te la dejaban en la puerta. Pero cuando pactas, cuando lo buscas en el altar, Él estará contigo cuando nadie esté contigo.
En tus peores tiempos, en los tiempos más oscuros, más difíciles, Él va a estar conmigo. Vamos, grítelo, dígalo, Él va a estar conmigo. Los beneficios de la ofrenda generacional es que Dios tendrá memoria de ti en todas tus temporadas, en todos tus tiempos, cuando estás arriba, cuando estás en el lodo, cuando estás en el pozo, cuando estás en la desesperación. Dios hará memoria de ti, te guardará, te protegerá y te va a levantar las veces que sea. Usted está dormido, señores. Yo dije, te va a levantar las veces que sean necesarias, te va a levantar una y otra vez, pero Él va a estar contigo, guardándote y protegiéndote. Jehová te enviará ayuda. Jehová, diga conmigo, me enviará ayuda. Cuando todos te la nieguen, Él estará contigo. Vamos, levante su mano, diga, Él va a estar conmigo. Yo vine a profetizarle esta noche que quizás es el peor tiempo para el mundo, pero para ti como hijo de Dios se abren puertas enormes de bendición para tu vida. Dios te va a mostrar su gloria. Dios, alguien me va a creer esta palabra. Dios va a hacer diferencia entre el que sirve a Él y el que no le sirve, entre el que lo adora y no le adora, entre el que se acerca a un altar y toda su confianza está puesta en Dios. Porque David sabía que era un guerrero y podía pelear en la carne, pero se fue al altar y se sembró en el altar. Alguien tiene que sembrarse en un altar buscando a Dios y verás tu mejor tiempo. Verás la gloria de Dios. Las puertas que el diablo tenía cerradas, el Señor te las abre. Lo que se creyó que era una pérdida será ganancia. Ganancia. 4. Jehová te sostendrá aún cuando todos te quieran ver caído. ¿Conoce a alguien que te quiere ver arruinado? Que alguien que aplaudiera si te vieran en la lona. Recién convertido yo, una persona de pura gracia preguntaba si yo había caído. No sé si por chiste, no sé por qué. 26 años aquí y seguiremos por la gracia y por la misericordia de Dios. El Dios que te sostuvo ayer te va a sostener hoy, y el Dios que te sostuvo hoy te seguirá sosteniendo mañana. Te sostendrá a ti, te sostendrá a tus hijos. La viuda de Sarepta de Sidón le dio una torta al profeta. No sé cuánto costaba la arepa, pero Dios recibió la ofrenda. Y en el tiempo de hambre, en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la miseria, esa viuda vio la gloria de Dios en su casa. Y yo vine a decirle a alguien que se prepare para ver su mayor tiempo de gloria. Esta palabra te dije que viniera para destrabarte en el mundo espiritual y que entres a una nueva dimensión de gloria. Algo grande está pasando en este momento. Número 5. Jehová hará memoria de estas semillas. A Dios no se le compra, no se le impacta, ni así traigas todos los millones, pero sí se le honra. David no fue a comprarlo, David fue a honrarlo ese día. David se acercó al altar y dijo: vengo a honrarte, Dios, porque sé que tú haces memoria de las ofrendas. Por eso el sacerdote es el que habla, no es David hablando. Jehová te oiga en el día de él. Y luego le dice: el Dios de Jacob te defienda. Vas a necesitar ayuda, muchacho, le dice el sacerdote al rey. Si vas solo, David, te mueres. Pero si vas con Dios, los filisteos, los amonitas y los sirios van a tener que huir. Todos tus enemigos saldrán corriendo, porque no van a soportar el peso de la gloria de Dios sobre tu vida. Jehová hará memoria. Jehová cumplirá tu consejo, concederá todas tus peticiones. ¿Sabe qué me decía el Señor? No dejes de pedir, no dejes de orar, porque cuando eres un hombre de altar,
¿Cómo dice el canto que canta Julio Melgar o Lawson? Aunque la promesa, aunque pase el tiempo, aunque el tiempo pase, y aunque estés viendo que vas de mal en peor, pastor, en vez de que las puertas se abren, se cierran, sigue creyendo, sigue confiando, sigue soñando, sigue declarando, sigue profetizando, sigue de pie. Si te caíste, levántate. Si te desanimaste, motívate con la palabra, porque Dios lo va a hacer. Jehová le dice, yo no sé cuántas veces David había orado, había puesto peticiones y no se le había escuchado. El sacerdote le dice, muchacho, Jehová cumplirá su consejo y concederá todas tus peticiones. Pide tu familia para Cristo. Pide tu casa, tus hijos. Pide esta ciudad para Jesús. Pídelo en grande, aunque se rían de ti, porque son peticiones que estás enviando al cielo, y más temprano que tarde la mano de Jehová se moverá y honrará y recordará cada semilla, cada ofrenda que has presentado delante de Él. La ofrenda generacional nos hace tener memoria de nuestro Dios para honrarle. Cuando traes una ofrenda a Dios, no lo compras, solo te acuerdas de Él. ¿Por qué cree que David fue al altar con ofrenda? Porque se acordó de alguien que lo podía librar. Y dijo David, si voy a perder mi tiempo con los sirios, voy a fracasar. Y dice que ese día los enemigos, eso es el tiempo del Salmo 20, los enemigos, David no fue a pelear. Yo tengo dos escrituras donde David pelea y David gana. Pero esta no fue David. En esta no fue David. En el Salmo 20 no fue David. En el Salmo 20 la noticia decía que los sirios se habían puesto la espada uno con los otros y habían muerto. Oyeron un terror. Oyeron que había algo con ellos ahí detrás de ellos, y no había nadie. Era un hombre postrado en el altar. Era un hombre adorando. Cuando tú adoras al rey, el diablo se trastorna, el enemigo se trastorna, el enemigo tendrá que huir, el enemigo tendrá que salir corriendo, pensará que todo el cielo está a tu favor y no se equivoca, porque sí, cuando adoras a Dios y te acercas y te refugias bajo las alas, como le dijo Booz a Ruth, bienaventurada eres mujer, porque viniste a refugiarte bajo las alas del Dios Todopoderoso, del que sí protege, del que sí cuida, del que defiende, del que te ayuda. Mujer, eres sabia. David se fue a proteger, a buscar ayuda al santuario. El sacerdote escribe el salmo del 1 al 6, pero del 7 al 9 habla David. Y cuando el sacerdote lo bendice, es como si Dios lo hubiese bendecido. Y David se pone en pie y dice David en el versículo 7, dice el 7, se levanta David. ¿Sabe que David lo que lo afligía era lo que le habían dicho? ¿Sabe qué le habían dicho? David, Israel va a quedar pequeño, no van a caber los carros del enemigo. Son tantos los carros, son tantos los caballos y el ejército enemigo. Ríndete, David. Así sientas que ya estás, eres presa, no te rindas. Ríndete solamente delante de uno. Ríndete delante de Jesús. Ríndete delante del Padre. Y entonces David en el altar resucita. Y en el altar David se levanta y dice estas palabras. Estos, y señaló para el campamento donde venían los sirios, donde estaban los amonitas, donde estaba el enemigo, y dice David, estos confían en carros. Y señala el otro campamento, Moab, los amonitas, perdón, y los sirios. Dice, estos confían en carros. ¿Y aquellos en qué? En caballos. Y habla con el sacerdote.
sacerdote le dice: mas tú y yo, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, puedes darle like y suscribirte a mi canal. Si ha sido de bendición a tu vida, compártelo en tus redes sociales para que otros sean bendecidos. Y para más videos como estos, puedes darle clic a cualquiera de estos videos que aparecen aquí. Hasta pronto.